cuando nos llegaron las cajas del gobierno, las famosas cajas, y después hemos visto los sobreprecios, evidentemente se decreta estado de excepción. Una condición que la Constitución establece para, por ejemplo, fijar los precios y no se hizo. Pero cuando entregamos las cajas, el gobierno nos dice, mira, para Cerro Navia vamos a entregar 33.000 cajas. Y digo, pero si tengo más de 50.000 hogares, bueno, algunos sí, otros no. Verán ustedes a quienes sí y a quienes no. Y eso me pareció absolutamente injusto. ¿Qué hicimos? Por las pocas chauchas que tiene la municipalidad, ustedes saben que somos una de las comunas junto a Puente Alto y otras que menos recursos recibe por cada habitante, a diferencia de Las Condes que nadan en dinero. La municipalidad de verdad tiene un ingreso desorbitante, 10 veces más presupuesto que Cerro Navia. Compramos cajas para poder complementar. Y cuando íbamos a entregar, o los vecinos nos decían, en Cerro Navia, no sabe qué, la verdad yo sigo con pega. Entréguensela a alguien que más lo necesite. Es lo mismo que debemos hacer hoy día, llegar de forma universal. Y aquel que diga la verdad, yo no necesito, lo pueda decir. Entonces, con esa forma puede ayudar a las familias antes de evitar las cuarentenas. Porque hoy día, con la mala decisión de suspender las ferias los fines de semana, la gente que trabaja todo el día y llega justo antes del toque de queda a la casa, ¿a qué hora compra? Tenemos hogares con personas mayores donde sus hijos iban el fin de semana a las 9 de la mañana bien temprano a comprar las ferias con su mascarilla, cumpliendo todas las normas, con sus permisos. Hoy día no lo pueden hacer. O sea, y cuando hablamos de salud mental, bueno, pongámonos en todos estos casos. Hoy día, ¿cómo va a ser más peligroso ir a las ferias que ir a un cine? Entonces, cuando no estamos de verdad poniéndonos a entender que en Cerro Navia no es llegar y pescar el teléfono y pedir un delivery para la feria. Claro. Lamentablemente eso no es una práctica, no una costumbre, no tenemos supermercados. Entonces, de verdad que hoy día el nivel de estrés que estamos sufriendo en la comuna de Cerro Navia es enorme. Yo lo que le pido al Ministerio de Salud, tal cual como revisaron la Asociación de Ferias Libres, que las ferias va a ser solamente suspendido durante este fin de semana, que lo revisen, ¿sí? Yo creo que hoy hay un chance, hay una oportunidad para que puedan funcionar las ferias libres y esa es la petición que le hago al Ministro de Salud. Ya, vamos a seguir con ese tema, pero me llamó la atención una propuesta que usted hace. Usted dice que finalmente se dé este ingreso familiar de emergencia y que debería hacerse confiando en la gente, que de alguna manera la gente que no lo necesite diga no lo quiero, para así no aprovecharse del Estado, que la plata a todos nosotros. Pero usted de verdad, porque a mí me pareció una fórmula buena, que si efectivamente de verdad las personas actuaran con ese nivel de honestidad, ese instrumento funcionaría. Lo que pasa es que yo dudo que funcionemos con ese nivel de honestidad, que efectivamente la persona que le va a llegar este ingreso familiar de emergencia que se ha pedido de 400.000 pesos, de 500.000 pesos, diga, sabe que yo no lo necesito. Porque el yo lo necesito parece que también es subjetivo. Entonces quizás es un poco ingenuo plantearlo. No, Monse, sí, nuestro país es de gente trabajadora y honesta en su inmensa mayoría, de verdad. Imagínate, con el IF, con los retiros del 10%, ¿qué hicieron los chilenos y chilenas? Pagaron deuda. Pagaron lo que no habían podido pagar. El 70% de los hogares en Chile están con deuda y el 40% sin poder pagarla. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos al día. La gente buena es la inmensa mayoría. Por eso, una declaración jurada que diga, así, tú haces clic, como cuando uno acepta las condiciones, cuando baja una aplicación, lo mismo, que diga, yo he disminuido mis ingresos. Fin, listo. Y se acaba. Y aquellos que no están mintiendo en un documento público, falso testimonio. Entonces, de verdad se puede hacer. Y de verdad, seguimos con la desconfianza, como bien señalaba Germán, esa desconfianza del Estado, pensando que somos todos mentirosos, que todos estamos buscando la trampa. Efectivamente, no enfrentamos a la pandemia. Yo prefiero entregarle a personas que no le corresponde que no entregarle a quien sí lo necesita. Del primer día, desde la primera entrevista que le hicimos al ministro Briones, aquí en Chile se legisla palpillo. Y esa es una cuestión de mentalidad de país que tenemos que erradicar, porque si usted hace una revisión de todas las entrevistas que hicimos, la primera pasada, abril, mayo, todas las autoridades estaban pensando en el pillo. Lo primero que decían es que no, es que van a mentir en esto, no, es que se van a avivar en esto y todo. Y aunque los hay, no se puede legislar por los pillos. Hay que legislar en beneficio y en virtud de las personas. Siempre van a haber pillos. Siempre van a que pagan justo por pecadores. Siempre van a haber vivarachos. Es que el problema que tenemos es de estructura, porque como tenemos un país tan injusto, como tenemos un país tan asimétrico, como tenemos un país lleno de abusos por donde uno lo mire,
entonces hacemos agua cuando tratamos de generar estructura, porque ya la estructura está mala. Entonces, primero que todo, la autoridad se encuentra, y no es culpa de Piñera, pero Piñera, como el presidente, como tiene esta cuestión de que cree que todo lo tiene que arreglar él o todo es de él, él no es culpa de él que Chile sea tan informal. No tenemos estructura para poder focalizar bien porque no tiene datos. Entonces él quiere focalizar sobre un país que no tiene datos y que los datos que tiene no son reales, porque la gente no vive con lo que dice en la ficha que vive. Entonces partimos de una base equivocada. Entonces, como todo es dogmático, como todo es religioso para el presidente, que se jacta ayer de que va a poner un 2% del PIB y la gente ha puesto 11% del PIB con su retiro, o sea, 6 veces más de lo que ayer el presidente hizo una cadena para decir que se iba a poner, la gente ha puesto de sus bolsillos. Entonces estamos desestructurados. No podemos llegar con ayuda real porque no conocemos a la gente en el papeleo. No es verdad. Entonces ustedes como alcaldes se dan cuenta. El alcalde Codina sabe que la señora que dice que la familia que sale ahí con 300, en su casa llegan 600, 700 porque hacen pololos, venden ropa, van a la feria, el señor sale a hacer un trabajo, un pololo, la niña vende berlín. O sea, es otro el país que la autoridad tiene un país que no existe. Le está haciendo un trabajo a un país que no existe, está tratando de ayudar a un país que no existe. Yo creo que incluso hay algo que para mí es de perogrullo, sin embargo, creo que le ha costado un poco al gobierno visualizarlo. ¿Sabes cuál fue una de las grandes virtudes del retiro del primero y el segundo retiro de la AFP? La inmediatez. La gente así llegaba y sacaba su plata. Entonces, ¿cómo tú, recursos que vas a entregar, que además son menos que lo que tú puedes retirar con tu 10%, los burocratizas? Y al mismo tiempo le dices a la gente, es malo que lo saques, ¿me entiendes? Es malo que saques tu 10%. O sea, tienes un error de base de análisis. Y lo segundo es que está pasando colado, pero ayer el presidente igual dio la alternativa de que se retrasara el pago de patentes a las pymes, ¿no es cierto? Y también retrasar el pago de algunas contribuciones. Si bien es cierto, es una excelente medida para quien tiene que pagar, lo importante sería que se le informara a los municipios cómo el Fondo Común Municipal va a ser compensado para efectos que comunas como Cerro Navia, Independencia, Puente Alto, La Pintana, no vean mermados sus ingresos y tengan que empezar a cortar programas sociales de ayuda a la ciudadanía, ¿me entiendes? Porque los municipios viven de esos ingresos. Y yo sí estoy de acuerdo en que si esa gente está sufriendo y no puede pagar, obvio, démosle facilidades. Pero entonces el Estado central, que no le permita a los municipios endeudarse, ¿ya? Entonces será el Estado central el que deberá ver de dónde saca los recursos para compensar a esos municipios pobres y que no terminen más desfinanciados de lo que ya están. Sí, yo pensé en ustedes, los alcaldes, ayer cuando vi ese anuncio, porque justamente el presidente dice y se faculta a las municipalidades, en el fondo, para postergar el pago de contribuciones y el pago de patentes comerciales. Usted, alcalde Codina, alcalde Tamayo, ¿quedaron un poco plop con ese anuncio presidencial o no, alcalde Codina? Claro, yo lo explicaba recién. De verdad, si bien es cierto, me pongo en el pellejo de los vecinos y entiendo que posiblemente para ellos es una ayuda y me parece muy bien. Entonces la autoridad que le está diciendo a los municipios, tomen ustedes la decisión y te está pasando, ¿no es cierto?, la papa caliente, debiera esa autoridad, dado que los municipios no tienen otras fuentes de financiamiento que el Fondo Común Municipal. ¿Qué pasa si Las Condes, Vitacura, Providencia, ¿no es cierto?, atrasan el ingreso de los recursos que recaudan por patentes, ¿ya?, y por contribuciones al Fondo Común Municipal? ¿Sabe quiénes quedan en la paupérrima pobreza? Las comunas más pobres de Chile, las de la Araucanía, de las que tanto se habla, que no tienen recursos, ¿ya? Alto Hospicio, Puente Alto, Cerro Navia, La Pintana. Entonces, lo que eché de menos ayer con ese anuncio, que es un buen anuncio para la gente y me parece bien, es la contraparte. Cómo la Subdere va a compensar los recursos para que los municipios pobres no sigan administrando esa pobreza y tengan que empezar a cortar programas sociales para llegar a final de mes. Bueno, ese ha sido un tema que les ha tocado a usted, Mauro, desde el inicio, porque ya pasó con el permiso de circulación anterior. Tengo entendido que se corrió con algunas cosas. Entonces, bueno, es difícil ponerse de acuerdo cuando no hay proyectos comunes, cuando no hay una mirada común. Es difícil. Es difícil cuando la estructura está tan mala, porque
si hoy día un vecino de una comuna recibe, ¿no es cierto?, 1.200, 1.200.000, y otra comuna recibe 120 luquitas, entonces el desbalanceo es demasiado grande, porque el que debería recibir el 1.200.000 es la comuna más humilde. Sí. Es que es de toda lógica. Entonces vivimos en un país patas arriba, porque es como aquí hay una comuna que le va bien y aquí hay una comuna que le está yendo mal. Y pero la comuna que le va bien, ¿por qué eso no cambia? ¿Tú recibe sabes por qué 1.000.000. no cambia? ¿Cómo, perdón, Germán? ¿Tú sabes por qué eso no ha cambiado en Chile? ¿Te puedo decir cortito para darle la palabra al colega? Por favor. El punto de quiebre, el punto de choque es quién pone los recursos para igualar a las comunas que tienen menos, ¿no es cierto?, para igualarse con las otras. Y tienes dos fuentes, o los municipios que colocan más recursos, ¿ya?, los municipios que están recibiendo más, ¿no es cierto?, Las Condes, Vitacura, Providencia, que tienen 1 millón de pesos por habitante, ¿ya?, colocan, ¿no es cierto?, de eso bajan y lo colocan, o el Estado central compensa a los municipios más pobres, ¿ya? Pareciera ser lógico que el Estado central es el que tiene que asumir un rol importante en esto y de una vez por todas igualar la cancha. Eso sí, no. Pero yo creo también. Hay una pelea, sí, pero el Estado somos todos, y el Estado no puede seguir de esa manera subsidiando a los ricos. Igual los subsidios. Es decir, si de alguna manera finalmente estamos hablando de problemas de redistribución gravísimos y profundos que tiene la sociedad hoy día, es responsabilidad de los ciudadanos también, que tenemos más, la solidaridad con los que tienen menos. Entonces, efectivamente, las comunas más ricas tienen que tener un factor solidario importante de redistribución de la riqueza. Porque si finalmente el Estado, que somos todos nosotros, que es la persona de Cerro Navia, que paga su 19% de IVA, porque la plata del Estado es la plata de todos nosotros, y esa la paga el rico, pero la paga el pobre más que nada, porque el IVA es el impuesto más, de alguna manera, regresivo que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que de alguna manera en Chile le estamos siempre diciendo el Estado, pero el Estado tiene que sacar la plata ¿de dónde? El Estado tiene que sacar la plata de los que más tienen. Porque el Estado somos todos nosotros. Entonces, que las comunas ricas hoy día son las principales aportantes al Fondo Común Municipal, y el Estado solo pone el 4% al Fondo Común Municipal. El Estado está evadiendo su responsabilidad hoy día con relación a generar un per cápita igual a la comuna pobre. Alcalde Tamayo. Germán, si me permite, Montserrat, la discusión que hemos llegado es el punto central. El alma de una nación se define por su carga tributaria. Nuestro país es uno de los países más desiguales porque hemos decidido hacerlo así. Hace una definición, si no es por nuestra condición climática, no es por la cordillera y el mar, no es porque estamos tan largos que tenemos tan desigualdad. ¿Y esto cómo se revierte? Con una reforma en serio, una reforma tributaria, donde los súper ricos se pongan. Hasta en Estados Unidos están pidiendo cóbrenos más impuestos y acá no se les toca. Acaba de salir ayer publicado los miles de millones que sacan las grandes fortunas de nuestro país. Los patriotas de mentira, los patriotas de cartón, que frente a una crisis y en el marco de una reforma constitucional prefieren sacar su riqueza fuera del país. Entonces, hoy día, si logramos tener una real reforma tributaria, porque hoy día los pobres pagan más impuestos que los más ricos, y eso es inaceptable, porque todo el tinglado de movilizar recursos, de pagar facturas cuando van a comprar al supermercado, cosas que siguen ocurriendo hoy día, no pueden seguir permitiéndose. Porque no puede ser que en Cerro Navia los ciudadanos tengan un valor distinto que en Lo Barnechea, en Vitacura y en Las Condes. Eso es inaceptable, eso es éticamente condenable. Pero bueno, pongámonos de acuerdo. O sea, el alcalde Codina, siendo de gobierno, tiene una posición tan cercana al resto de alcaldes de oposición. ¿Por qué esta discusión no la podemos hacer en serio? ¿Por qué no terminamos con tantas exenciones tributarias? Hoy día, de verdad, nuestro país está hecho así porque lo hemos definido y es hora de cambiarlo. Por ejemplo, en Francia, la Constitución establece que es imposible que una municipalidad en comparación a otra reciban tal desigualdad en sus ingresos. Y establece la equidad en los recursos municipales como un principio constitucional, para que independiente de quién sea el gobierno, eso nunca pueda ocurrir. Porque muchas veces nosotros decimos, el pasto del vecino siempre es más verde. No, pero acá es realmente verde. En Lo Barnechea, si tú vas para allá, cuando nosotros hemos ido con niños a Las Condes, en buses, ver sus ojos de un país distinto, porque hay un grupo de seres humanos que viven en el primer mundo y otro en el tercer